Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy tenemos un domingo muy particular porque tengo un amigo con el que yo recorro su gestión y sobre todo veo muy buena gestión a nivel de lo que, porque muchos hablan de la política es gestión. La política no se basa en los políticos, sino en lo que los políticos logren. Y yo la verdad que con Filmus, hace muchos años, porque uno ya no se cocina en el primer hervor, descubrí lo que era una buena gestión, sobre todo en lo que tiene que ver con educación y en lo que tiene que ver con las cosas que él ha hecho ahora con el tema Malvinas, un tema complejo, espinoso, un tema que gana adeptos a Argentina cada vez más a nivel mundial, pero que sigue siendo un tema que nos duele y que nos lastima. Daniel, primero que nada, gracias por venir. No, gracias a vos por lo que acabas de decir. Dije la verdad. Y segundo, en Malvinas, ¿qué nos falta para ser conscientes y poder hacernos cargo y carne de nuestra soberanía? Lo primero, un comentario respecto a lo que dijiste que me pareció muy pertinente. Hay una cuestión de la política que tiene que ver con la gestión, en el sentido de la eficiencia. Digamos, no alcanza con tener una dirección correcta, no alcanza con tener una ideología correcta, no alcanza con tener objetivos correctos, sino que después hay que transformar eso que uno piensa, la posibilidad de transformar el país, hay que convertirlo también en una gestión cotidiana y una gestión que logre los objetivos. Muchas veces uno encuentra funcionarios que tienen ideas muy buenas, pero que después en la práctica lo que tienen es que no saben cómo llevarlas adelante. Me parece que se ha avanzado mucho estos años en juntar las dos cosas, una dirección correcta de la mano de Néstor y de la mano de Cristina, y también muchos funcionarios que cuando tienen que transformar esa ideología en acciones que beneficien la calidad de vida de la gente, lo hacen. Eso me parece que es una transformación también importante de la última época. Y entrando en la cuestión particular de Malvinas, él es, como señalás vos, se avanzó muchísimo, se avanzó principalmente en todos los aspectos que tienen que ver con la adhesión de organismos multilaterales y países que hoy en día nos apoyan, a la tradicional adhesión de Naciones Unidas. Se consiguió la de la CELAC, la de la UNASUR, la del Mercosur. Muy recientemente el G77 más China, que son 133 países, han apoyado a la 133 Argentina. países, decirlo de nuevo. Sí, es el apoyo quizás más grande que hemos tenido estos últimos años, porque los cancilleres de casi todos los países, se llama G77 más China, si los cancilleres de casi todos los países del mundo tomaron una doble decisión. Por un lado, apoyar la causa argentina y por el otro lado, apoyar a la Argentina en lo que es lo más importante que estamos haciendo ahora, que es un aspecto nuevo, que es defendiendo nuestros recursos naturales. Digamos, hemos demandado a las empresas que están explorando petróleo, hidrocarburos en Malvinas, y eso ha permitido que una jueza en Río Grande, una jueza federal, haya iniciado una demanda que termina con un embargo de 154 millones de dólares y también con la búsqueda de quiénes son los responsables de tratar de sacar petróleo argentino en mar argentino sin autorización de nuestro gobierno. Usted es un hombre que va al frente, Filmus, así que seamos claros en la pregunta y seamos claros en el concepto que queremos vertir. ¿Qué falta para que el mundo acepte que las Malvinas son argentinas? ¿Nos van a dar alguna vez esa soberanía o no tienen intenciones? Bueno, el mundo ha aceptado que es necesario que Reino Unido y Argentina tengan que negociar. Mañana, lunes, la presidenta va a dar el discurso histórico en Naciones Unidas, porque es el discurso de los 50 años desde que las Naciones Unidas aprobaron la Resolución 2065, que es la primera vez que Naciones Unidas dice que Argentina y Reino Unido tienen que sentarse a negociar para resolver el diferendo. Es decir, que el mundo ya está de acuerdo. Hay un solo país del mundo que no está de acuerdo. Digamos. Hay 190 países del mundo que dicen la forma de resolver el diferendo territorial es el diálogo entre Argentina y Reino Unido. Sin embargo, como sabemos, los británicos, que tienen esas islas por la riqueza que hay allí, tienen esas islas porque es un corredor bioceánico de enorme importancia estratégica, porque hay una base militar enorme y porque está muy cerca de la Antártida. Ninguna razón humanitaria, digamos, son todas razones materiales. Voy al Filmus militante. ¿Tienen las Malvinas por guita? Por supuesto, tienen por guita y porque si vos mirás, imagínate por un rato el Atlántico Sur, vas a ver que
igual que hace 200 años, los ingleses manejan la isla de Ascensión, la isla de Santa Elena, Tristán da Cunha, Malvinas, Georgias y Sandwich. Todo el Atlántico Sur está militarizado por el Reino Unido y eso juega un papel importantísimo en el peso que tiene la Marina del Reino Unido en la escena internacional cuando es una potencia que sabemos que hace años que está en decadencia, ¿no? ¿Le rinde a nivel ejército y marina o le rinde a nivel plata? Esa es la pregunta. Bueno, tiene los dos aspectos, porque cuando uno piensa que en el año 2040, si en el 2040 se termina el actual Tratado Antártico y va a entrar la disputa probablemente por la cuestión territorial de la Antártida, cuando uno piensa de que ahí hay riquezas enormes en hidrocarburos, pero más importantes que las de hidrocarburos son las de biodiversidad y mientras tanto están llevándose enormes cantidades de dinero a través de la pesca. Cuando uno piensa que esa región es estratégica porque es el único pase natural entre los océanos, por ejemplo, para que pasen los barcos militares, porque está claro que los submarinos no pasan por el Canal de Panamá, pasan por ahí. Entonces, realmente cuando vos mirás, yo diría, es La Plata y es también la posesión estratégica de un espacio que ya en 1833 los ingleses definieron como un espacio digno de ser poseído por ellos y por algo invadieron las Malvinas, echaron a los argentinos que estaban ahí y pusieron una población que es una población totalmente implantada. Vamos a hablar un poquito de política actual y traerte un poquito más acá y de la campaña también. Dale. ¿Vas a ser el ministro de Educación de Scioli? Yo creo que hay dos momentos fundamentales. Nosotros estamos, y estoy trabajando, incluso ayudando en el tema de educación, ciencia y tecnología en la campaña de Daniel, para que llegue a ser presidente. Yo creo que tenemos como momento, hasta el 25 de octubre, yo creo que el tema de hablar de nombres y de cargos no tiene ningún sentido porque tenemos que estar todos juntos, unidos, en una elección que no es fácil, una elección que es difícil y donde la derecha ha lanzado todos los argumentos que tiene y ha inventado toda la clase de patrañas para tratar de desmerecer la candidatura de Daniel Scioli y que no gane. Estamos en un momento difícil donde día tras día, todos los días, las tapas de los diarios monopólicos presentan situaciones inventadas para que realmente Daniel no pueda imponer la agenda de campaña. Así que yo creo que tenemos hasta el 25 de octubre que trabajar todos juntos y después Daniel como gran estadista que seguro lo viene siendo en la provincia y lo va a hacer en la nación, será el que defina quiénes son los que toman cada uno de los cargos. Yo estoy la verdad que muy contento y muy, te diría, cómodo y apasionado por el tema de Malvinas en este momento. Así que mientras que hacemos campaña, seguimos, como sabés vos, trabajando muy fuertemente por el tema de la soberanía. Pero vos sabés que el peronismo más histórico, aquellos que peinamos algunas canitas y que estamos ya un poquito más viejos que esta nueva generación, recuerda a Filmus con una muy buena eficiencia en lo que era el Ministerio de Educación. Una eficiencia que a veces ha costado sostener. Sí, a mí me parece que tuvimos la suerte, entre comillas, porque veníamos de una mala suerte, de que Néstor Kirchner tomara la decisión el primer día de gobierno fue el 26 de mayo, de resolver el conflicto docente en un país donde 7 provincias no pagaban los sueldos, en un país donde los que cobraban con unos papelitos que se llamaban patacones, federales, como fuere, pero que no era plata real y que los docentes tenían que cambiar en la plaza de la esquina a menor valor de lo que tenían. Y esa decisión de ir a Entre Ríos a resolver el conflicto y después resolverlo en 6 provincias más, yo creo que marcó la impronta de la importancia que tuvo desde el 2003 a la actualidad el tema educativo. Entonces, está claro que son momentos distintos. En aquel momento, si bien era profundamente complejo resolver, ¿te acordás la carpa blanca? Sí. Nunca se había pagado el incentivo. El país tenía eje B1, eje B2, se eje invertía B3. Muchísimo menos en educación, se invertía muchísimo menos también. Bueno, hicimos una ley que permitió pasar del 3,5% al 6% de inversión educativa. Pusimos las escuelas técnicas de nuevo y unificamos un sistema educativo nacional que recién te contaba que la ciudad tenía primaria y secundaria y vos cruzabas la General Paz y tenías eje B1, eje B2, eje B3, polimodal. Había un desbarajuste en el sistema educativo y una anarquía enorme. No había educación sexual, entre otras cosas que también lo pusimos como ley en aquel momento. Entonces fueron como hechos fundacionales. Después la educación, el impacto de la educación es como el de la ciencia y la tecnología, algo que se ve en el mediano y largo plazo. Digamos, no hay ninguna medida mágica que yo la tome hoy en educación y al otro día vaya y mejore la calidad. Entonces, si durante estos años resolvimos los temas estructurales,
si durante estos años metimos muchísimos más chicos dentro de la escuela, yo creo que lo que llega ahora es la hora de la calidad. Digamos, cuando vos lo escuchás a Daniel, dice que quiero ser el presidente del conocimiento, y en este sentido tiene que ver con que no alcanza con que los chicos estén en la escuela, hace falta que en la escuela aprendan aquello que la educación promete enseñarles. Voy a ser el malo de la película y sé que me voy a ganar un montón de enemigos por esto que te voy a decir y por cómo te lo voy a decir, pero voy a bajarlo bien al criollo para que la gente entienda. ¿Se puede dibujar más con la educación que con la economía y por eso Macri va con su ministro de Educación a las notas periodísticas y no con un equipo económico? ¿Se puede mentir más con educación que con economía? No, lo que pasa es que, en Es primer una lugar, barrabasada lo que dije, pero digamos, puesto en la situación, por algo fue con un ministro de Educación y no con un ministro de Economía. no, es una buena, yo también lo miré no vi el programa, pero vi el hecho y me pareció interesante. Pero en realidad lo que él va con el ministro de Educación es porque no puede ir con el ministro de Economía, no porque le ¿Y preocupe con la la educación. educación sí, después de todo el quilombo que tiene la ciudad? Sí, porque puede prometer hacia futuro. En economía, todo el mundo sabe que lo que va a hacer él es devaluación y política de ajuste. No cabe ninguna duda, todos sus economistas lo dicen. Entonces, como esos economistas ya dijeron lo que van a hacer, y eso es totalmente antipopular y va a llevar a la Argentina al modelo de los 90, entonces promete con educación, no muestra realidades con educación. Sería muy difícil, mira, yo fui secretario de Educación con Aníbal Ibarra en la ciudad, por eso yo no lo conocía a Néstor vio mi gestión y me convocó por esa razón. Yo fui entre el 2000 y el 2003. Entre el 2000 y el 2003, que era la crisis más profunda de Argentina, hicimos más escuelas que las que hizo Macri en estos 8 años. Digo, para que tengas una idea de lo poco que invirtió en educación. Hay 5.000 chicos que no tienen vacante en la Ciudad de Buenos Aires. No hemos avanzado en temas claves en la Ciudad de Buenos Aires, como Claro, a es eso me refiero. universalizar la escuela media. ¿Cómo prefiere hablar de eso? Que para él es un quilombo, porque son muchos pibes fuera de la escuela, del colegio, así como se decía en mi época, son muchos pibes fuera de la escuela, y sin embargo, el tipo prefiere hablar de eso que en sí es un despelote para él y no de economía. O sea, si prefiere poner la educación, que es un tema que a él le es rispidante antes que la economía, ¿qué va a hacer con la economía? Bueno, porque quizás tampoco podía poner la salud, porque el Garrahan está hecho un desastre estos días. Perdóname, Daniel, que sea tan No, pero suspicaz bueno. si querés, pero... Bueno, te digo, la educación da para la promesa, la educación, te insisto, como los efectos no se ven al otro día, genera la posibilidad de poner objetivos que después son muy difíciles de evaluar. De hecho, lo que tiene la Ciudad de Buenos Aires, como todos sabemos, es que tiene un sistema que es que tiene la presencia más fuerte de la educación privada. Muchos padres no dependen del Estado, porque la mitad de la educación es educación privada. Entonces, lo que ocurre es que los padres, la mayor parte de los padres no sabe lo que está pasando en las escuelas públicas. Sí lo saben los maestros y por eso hay que escuchar a los sindicatos de docentes que dicen, cuando hablan de la escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires, en las cuestiones no solo las más grandes, las edilicias y las de vacantes, sino la pérdida de la autoridad del docente a partir de una gestión que le pasa por encima a los docentes y no respeta su manera de ver la educación, y todos sabemos que no hay ningún cambio educativo que no entre a la escuela de la mano de los docentes. Entonces me parece que hay esa ruptura que hay entre la gestión y los docentes en la Ciudad de Buenos Aires impide que las transformaciones se puedan realizar. Pero eso lo ve poca gente. Te insisto, en el tema económico lo ve todo el mundo. Hoy en día tenemos el tema de la salud en todos los noticieros, porque realmente es una vergüenza lo que pasa en el Garrahan, que la ciudad no aporte su mitad como corresponde, de acuerdo dice la ley, para que el Hospital de Excelencia de los Argentinos pueda funcionar como debe, y vos ves a profesionales demandando por aquellos chicos que no tienen forma de demandar, porque si no salen los profesionales del Garrahan, no son los chicos que están internados allí los que pueden salir a expresar los déficits que tiene el hospital. Yo estuviera escribiendo para un diario, para un portal de internet, y decidiera titular Macri esconde el desastre de la educación en la ciudad atrás de la educación privada. ¿Estoy titulando mal? No, sí, te diría, no titulás mal, pero lo cierto es que cuando uno pregunta, y ahora volvió a pasar en el balotaje, la mitad de la población está votando a un jefe de gobierno que no resuelve los problemas desde el Estado para toda la ciudad por igual. Lo que vos tenés que ver también es que hay una buena parte de la Ciudad de Buenos Aires que puede prescindir del Estado.
en alguna entrevista que le hice a Lula en aquella serie sobre presidentes de Latinoamérica, Lula dice, el Estado es como una madre, tiene muchos hijos, pero le da prioridad a los que más lo necesitan. Y son los pobres los que necesitan del Estado, no es todo el mundo. Entonces, en cierto sentido, la privatización de la Ciudad de Buenos Aires, incluso privatización de la seguridad en algunas partes de la Ciudad de Buenos Aires, y descansar sobre acciones que hace el Estado Nacional, pero no trabajar en la ciudad, no le impide a Macri que haya un sector que mira más bien una gestión cosmética y no alcanza a ver el fondo, porque el fondo es que la ciudad, te doy datos concretos, la ciudad tiene 3 millones de habitantes hoy. Es lo mismo que tenía en el año 1949, ¿me escuchás? No creció, en los últimos 60 años esta ciudad no creció el número de habitantes. ¿Cómo puede ser que tenga tantos problemas de vivienda? Yo comprendo los problemas de vivienda en las provincias o en el Gran Buenos Aires, donde cada vez hay más gente, pero en la ciudad hay cada vez menos gente, hay cada vez menos chicos, porque es una ciudad que su población envejece, y tenemos problemas de falta de viviendas, tenemos problemas de falta de vacantes. Pero no hay un Estado preocupado. No podemos corrernos ahí del gran negocio inmobiliario que se ha hecho en los últimos años. La vivienda en la ciudad es concebida como especulación inmobiliaria y no como un tema social. Y ese es el problema que hace que, insisto, ¿sabes cuántos tenemos? Cerca del 25% de las viviendas de la Ciudad de Buenos Aires están desocupadas. Son de especulación inmobiliaria, y lo que llama la atención es que después tenés un 25% de la población sin vivienda. Buenos Aires, con una buena distribución de la vivienda, estaría resolviendo su tema. ¿Y qué falta para que Macri tome esa decisión? ¿Es una cuestión económica? ¿Es una cuestión de guita? Mirá, ahí vuelvo a lo primero que dijiste vos. Hay una cuestión de recursos, a dónde pongo los recursos, y después hay una cuestión de eficiencia. La Ciudad de Buenos Aires no hizo vivienda. ¿Macri tuvo una ineficiente? decisión política de no hacer vivienda. Digamos. ¿Macri es ineficiente? Sí, por supuesto. Y entre otras cosas, lo puedes ver en los programas de vivienda, es bueno verlo en 3 aspectos. Primero, que no hizo vivienda. Segundo, que la plata que tiene el Instituto de la Vivienda no la gastó. Todos los años la dedica a publicidad u otras cosas porque no la gasta. Pero al mismo tiempo lanzó su idea de vivienda, la expresó en el Banco Ciudad. Por un lado, un programa para construcción, para dar préstamos de vivienda, según las propias autoridades del Banco Ciudad, que prácticamente nadie pudo acceder porque era a valores muy altos. Y por el otro lado, esta cuestión de te salgo de garantía, digamos, no tiene una idea de propiedad Sí, respecto de la vivienda. Menos de 20 personas pudieron acceder a esa garantía. Sí, por eso te digo, en todo el proyecto. No, es una idea, te insisto, hay una cuestión de concepción y una cuestión de aplicación de las ideas. Y claramente hay, insisto, ninguna preocupación por la vivienda, porque, insisto, piensa que cada uno con el mercado tiene que resolver su tema de la vivienda, pero por el otro lado hay ineficiencia en la aplicación de los recursos. Me quedan los 2 últimos, pero te lo tengo que preguntar porque realmente estoy preocupado. Estamos preparados para todo. Severamente con el tema de la idea de Macri, de sociedad y de Estado. ¿A dónde me llevaría un Macri presidente a nivel no solo educativo, sino a nivel soberanía, con Malvinas, por ejemplo? Si todo lo regula el mercado, ¿qué me hace pensar que Macri no le va a regalar las Malvinas a los ingleses? Bueno, Macri tuvo una opinión realmente gravísima, que está en los canales de televisión y se repite cada tanto, y fue en su motivo en los 90, te diría, argumento de varias notas, donde él dijo, ¿para qué queremos las Malvinas si somos un país tan grande y no van a brindar recursos, digamos, ¿no? Mejor dejémoselo a los ingleses. Eso es gravísimo. Nosotros queremos las Malvinas, aunque fueran 2 rocas flotando sobre el océano, nosotros las cargamos igual porque fueron colonizadas por los ingleses, que las sacaron por la fuerza y nos arrebataron algo donde vivían argentinos y que es de todos los argentinos. No tiene que ver con el mercado de las Malvinas. Y esta idea de dejar todo librado al mercado, sin lugar a dudas, favorece a los más poderosos. Una mirada de Macri respecto de la economía futura, por eso no la puede plantear con toda la crudeza que él la presenta, es una mirada de vuelta a los 90 en cuanto a la ley de la selva y que el mercado, insisto, favorezca a los más poderosos. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar? Son las que dicen sus economistas y que no quiere presentar. Es, sin lugar a dudas, una devaluación. Esa devaluación va a generar condiciones para aquellos que tienen la concentración de la exportación enorme, pero va a generar al mismo tiempo a nivel interno una inflación y un aumento de los precios de lo que la gente come y viste de una forma enorme. Y por el otro lado
va a terminar con los planes sociales, porque va a terminar con los subsidios, va a terminar con la asignación universal, con Procrear, por progresar con casi todos los programas, porque lo que él piensa es que para que reestructurar la economía hay que volver a los ciclos históricos que hacen que un periodo recesivo después nos vuelva a dar condiciones de crecimiento. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido. La profundización del modelo va a necesitar sacrificios. Yo espero personalmente uno tuyo, te lo diré así abiertamente, públicamente te lo digo. Espero que este programa no lo vea mi señora. Lo lamento por tu señora, ¿cómo se llama? Marisa. Lo lamento, Marisa, pero hay pocos Filmus en la Argentina y necesitamos que ocupe el lugar que le va a tocar ocupar, aunque le pese a él más temprano que tarde o más tarde que temprano. Creo que los melones se acomodan desde general y yo coincido con el movimiento Los Melones se acomodan. Hay gente que no puede estar afuera o que tiene que tomar incluso otra clase de roles. Vos hoy estás haciendo algo muy importante, pero creo que no hay nada más importante que la educación y el futuro de los pibes. Y en esos Filmus ha sido faro para muchos. Incluso no hablé nada de la escuela inclusiva y todo eso, que podría hablar mucho de Filmus en ese tema, pero ya habrá otras notas y seguiremos charlando. Un gusto haberte tenido. Para mí un gusto enorme estar acá. Volvemos con Aníbal Ibarra en un rato. Tengo mucho para preguntarle a él en una semana que ha opinado y han opinado de él en todas partes. Charlamos un rato, dale.